Varios candidatos reaccionaron al anuncio del partido FARC de retirarse de la contienda electoral. La FARC no apoya a Gustavo Petro, ni lo apoya. No tenían nada que hacer en términos políticos, de debatir, de discutir. Me parece razonable, entendible el que no participen. Y puede contribuir a sosegar un poco la situación actual, y me parece que lo importante es siempre estar mirando hacia el futuro. Nunca debió participar en una candidatura a la presidencia. Pero segundo, ya que estamos hablando de salud, el próximo presidente de Colombia tiene que tener las condiciones médicas apropiadas. Timochenko nunca debió ser candidato presidencial. El episodio de salud ha evitado el peor precedente de la historia política colombiana. Quiero saludar a esta hora a José Fernando Flores, doctor en ciencia política, columnista del diario El Tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar por esta parte. ¿Qué significa el hecho de que la FARC retire a su candidato a la presidencia? Bueno, a ver, en términos electorales yo creo que prácticamente nada. O sea, yo soy de la opinión de que las FARC no tenían ninguna chance electoral, iban a ser más bien un fiasco en estas elecciones, y creo que esa es la principal razón que explica que hayan decidido retirar su candidatura. Entonces, en todas las encuestas no han superado el margen de error de el 1%, lo que significa que no iban a tener ninguna relevancia en estas elecciones. Entonces, francamente, desde el punto de vista netamente electoral es irrelevante. Tal vez tenga un valor simbólico la retirada de las FARC, en el sentido de que vieron tan inviable su candidatura que prefirieron desistir de ella. Justamente iba a eso. Unos dicen que esta retirada de la contienda electoral es por motivos de salud del candidato. Otros porque no hay garantías, hay ausencia de garantías para la participación en estas elecciones. Otros por la baja popularidad que registró Timochenko en diferentes encuestas. ¿Cuál sería tu modo de verlo? Pues la narrativa de ellos es que es la suma de todas esas excusas que se inventan para justificar la retirada, la retirada de la candidatura, pero yo creo que el hecho de fondo es justamente ese, la baja popularidad. Se dieron cuenta de que no tenían ninguna viabilidad en estas presidenciales, y por eso coincidió con circunstancias como la mala salud de Timochenko, y esta suma de factores pues les otorgó la excusa perfecta también para retirarse de manera no tan vergonzante. ¿Pero qué impacto va a tener ahora en la campaña, en los candidatos, en la propia competencia entre los candidatos? ¿Qué impacto va a tener? No, como te digo, no tiene ningún impacto. Es que son absolutamente insignificantes desde el punto de vista estadístico. Nunca superaron el 1%. Simbólicamente de pronto puede significar algo, pero fíjate lo que ha ocurrido. Después de que renunciaron, han hecho ahí algunas tentativas de adhesión a campañas como la de Gustavo Petro, la de Humberto de la Calle, pero pues nadie quiere con las FARC. Es decir, nadie está dispuesto a aceptar una adhesión con ese partido en este momento, porque lo único que hace es quitar votos. Tiene un negativo tan alto que bordea el 80%, que no es rentable para ningún otro candidato acogerlos. ¿Y a dónde irían esos votos? Porque muchos hablan de la cercanía de Gustavo Petro con la FARC, pero como tú acabas de señalar, nadie quiere con las FARC. ¿A quién se le van esos votos? A Petro, sin duda. Pues los pocos votos que tengan se irán para la extrema izquierda, que es lo que está más próximo a lo que ellos representan, pero ni siquiera Petro ha querido recibir públicamente ese apoyo, porque obviamente no le conviene. Pero naturalmente se irían a la extrema izquierda, no tienen otro lugar a donde ir, pero eso es algo prácticamente irrelevante. Es decir, son tan pocos votos que realmente no van a hacer ninguna diferencia. Ahora, este fin de semana hay elecciones legislativas. Vamos a ponerlo en perspectiva. A nivel regional, ¿qué impacto va a tener la sola presencia de estas 5 curules ya designadas para las FARC en ambas cámaras, pese a que ya no van a tener candidato a la presidencia? Regionalmente, ¿eso cómo se ve? Bueno, esto sí sin duda significa una transformación desde la representación en Colombia. Es decir, 5 curules en cada una de las cámaras, aunque no alcanzan a representar en el caso del Senado más del 5% del total de la representación, y en el caso de Cámara pues aún menos, porque los representantes son 166, perdón. Sí significa algo importante, un hecho político, en la medida en que es un símbolo de la reincorporación de un grupo armado a la vida civil, y en esa medida pues es el rastro que deja en el órgano representativo el final del último conflicto interno armado que quedaba en el hemisferio occidental, y eso pues va a tener una importancia simbólica, desde luego, en la medida en que estas personas van a tener
voz en el próximo Congreso y también van a tener voto, pero pues digamos van a tener muy poco peso en términos de porcentajes. Van a ser una bancada realmente minoritaria de las más pequeñas, tal vez del mismo tamaño de las pequeñas bancadas que ganen pocas curules en estas elecciones, con la diferencia de que estos partidos minoritarios que sobrepasen el umbral el domingo van a haber ganado sus curules, mientras que a las FARC se las van a haber regalado. Eso también es algo interesante de ver este domingo, es decir, cuántas curules habrían alcanzado realmente las FARC en caso de que no les hubieran regalado estas curules del domingo. Vamos a ver qué votación obtienen igual en sus listas al Congreso, pues que ahí siguen. Bueno, ya para terminar, como dices, ya tienen un pie adentro, como sea, y hay que esperar cómo les va. Pero a futuro, ¿cómo se vislumbra el panorama político para la FARC? Pues eso no podemos saberlo, eso va a depender de cómo maniobren en el próximo Congreso colombiano. Si siguen con ese discurso anquilosado, viejo, petrificado de una ultraizquierda que ya dejó de existir y que no es realista y que no tiene ningún poder en el mundo actual, pues obviamente se van a extinguir como partido rápidamente. Si logran adaptarse a la política moderna y hacen un proceso de asunción de responsabilidades que no han querido hacer ante la opinión pública colombiana, pues tienen alguna posibilidad de sobrevivir como partido. Recordemos que tienen garantizadas las curules durante estas y las siguientes elecciones, y ya después, si no logran consolidar una representación basada verdaderamente en votos, pues van a desaparecer como partido, porque además el umbral colombiano es bastante exigente, es del 3% para el Senado. Quiero agradecer a José Fernando Flores, doctor en Ciencia Política, columnista del diario El Tiempo. Gracias por estos minutos para la tarde. Con el mayor gusto.